Nos encontramos en la República de Panamá, donde hemos logrado una entrevista exclusiva con el expresidente de la República, ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías. Ingeniero, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Sabemos que fue muy difícil contactarlo, pero estamos acá para escuchar de parte suya pues todo lo que nos quiera decir al respecto de el hecho ocurrido hace 12 años, cuando usted abruptamente tuvo que retirarse del país. Bueno, realmente no me retiré, me retiraron. Pues mire, ¿qué es lo que yo siento que aconteció? Yo creo que hay que darse cuenta qué fue mi gobierno. Yo recibo el país en una situación muy similar a la que el país tiene ahora. El presidente Cerezo tenía el país con 60% de inflación. Me dejó las arcas sin plata ni para pagar planillas. Las divisas no existían. Llegamos al extremo de que no había plata ni para pagar la factura petrolera. Yo creo que él en aquella época dijo jocosamente que lo que pasaba con nosotros, conmigo, es que yo no sabía en qué gavetas estaba. Y efectivamente yo había buscado en todas las gavetas y en ninguna había plata. Las gavetas estaban, pero la plata no. Esto es la situación en la cual yo encuentro el país. Encuentro el país en una situación de una tremenda violencia. Es decir, no sé si usted se recuerda, pero asaltos en las calles por todos lados, la gente viviendo con temor, los tenderos, la gente que tenía cualquier negocio en cualquier calle, en cualquier zona de la ciudad, tenían barrotes, es decir, una situación extremadamente difícil. Obviamente, para resolver esa situación, nosotros tuvimos que poner orden. Paramos la inflación, es cierto, paramos la inflación con mucho ingenio, activando la producción, mejorando los salarios y teniendo realmente una serie de medidas económicas que apuntalaron eso. A los 10 meses la inflación había bajado del 60 al 10%. Las reservas en los 2 años y medio de 0 centavos las subimos a $800 millones. Establecimos el bono 14 y lo reconocen todos los que han estudiado el caso, que el único gobierno que en los últimos años ha dado realmente un incremento al salario fue mi gobierno, con el bono 14 y con una cantidad de medidas laborales que tomamos, favoreciendo a los maestros, favoreciendo a los soldados y otra serie de cosas así. El único gobierno que en los últimos 40 años ha cerrado 2 presupuestos, nivelados fueron los 2 presupuestos que se cerraron en mi administración. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir estabilidad económica, eso quiere decir certeza. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace realmente que la inversión venga, es lo que hace que el inversionista se sienta confortable, invierta y crezca la economía. Actualmente hay espejismos de que la economía puede estar creciendo, pero no nos llamemos engaño. La economía está creciendo, ¿por qué? Porque hay remesas que vienen al exterior de grandes cantidades de dinero. Ahora se está esperando $3,000 millones para este año. Eso era 5 veces las exportaciones en mi tiempo. Y ese dinero es 0 costo para el país. Lo que es que increíble es la incapacidad de poder administrar eso para traducir eso en desarrollo, en bienestar para la población. Estamos viendo que todo ese dinero viene al país y es un dinero que se está yendo directamente al gasto. Lo mismo que hicieron con las privatizaciones. Agarraron el dinero producto de las privatizaciones y no lo utilizaron para estabilizar estructuralmente la economía del país, sino que lo tiraron al gasto. Y lo que era una inversión del pueblo de Guatemala se ha convertido en nada. Ingeniero, esto sucedió hace 12 años y parece que el espejo no era igual, los analistas no lo vieron así. ¿Cómo usted me responde por qué la situación fue diferente en aquel entonces? Mire, la situación fue diferente porque nosotros tomamos las medidas que se debían tomar para corregir eso.
Naturalmente, tomar esas medidas es muy duro, porque a los que se creen dueños del país esas medidas no les gustan. ¿Por qué? Porque esas son medidas que imponen orden económico y que imponen sacrificios, ¿de acuerdo? Pero dan beneficios al pueblo también. Y a la larga dan beneficios también a los que están en la producción en el país, que es una gran mayoría. Lo que pasa es que esta gente no lo entendió así, porque es gente que ven por encima de los intereses del país, están sus intereses económicos o están sus intereses políticos. Y entonces ellos todo lo que quieren es garantizarse ellos y el país después. ¿Quiénes son ellos? Son los grupos que tradicionalmente han gobernado el país, no dando la cara o dándolo en algunas cosas, en algunas ocasiones, pero manipulando y haciendo del país lo que se les da la gana. Estos son los grupos que financiaron el golpe que a mí me dieron. ¿Por qué? Porque yo no les permití que ellos entraran al abordaje, no les permití que ellos entraran a quedarse con las empresas del Estado, como eran las telecomunicaciones y la energía eléctrica, que era lo que ellos querían, pero no querían pagar lo que esas empresas valían, sino que querían pagar lo que a ellos se les daba la gana. Entonces, usted se recuerda, eran chantajes, eran amenazas permanentemente en el Congreso. Llegaron hasta mi despacho a proponerme que yo subsidiara incluso hasta la tasa que los ingenios debían pagar a las alcaldías y prometiéndome el año siguiente poderse sentar a negociar. Esto era una cosa como decir, mira, Jorge, entendé que nosotros somos los dueños y tú eres un administrador, y lo dijeron claramente. Le vamos a enseñar a este que es un simple presidente y no el rey Salomón. Y yo todo lo que estaba haciendo no eran medidas de rey ni de prepotencia, sino que eran las medidas que le permitían al país vivir y sobrevivir con dignidad. Naturalmente ellos se sintieron muy cómodos el día que me votaron, porque al día siguiente subió el azúcar, etcétera, etcétera, y lamentable también la violencia empezó. 30 días después de que a mí me dieron el golpe, mataron a Jorge Carpio, y inmediatamente después mataron a Epaminondas González, después mataron a Antoniotti, y después tenemos que llorar la muerte de gente como el Monseñor Gerardi, etcétera, etcétera. Ingeniero, usted habla de que le dieron el golpe y sin embargo siempre se ven los titulares que fue un autogolpe. Bueno, miren, ningún loco se golpea él mismo. El autogolpe es como ellos lo han querido vender. Pero en realidad, quienes tienen memoria se recuerdan cuando estaba el señor ministro de la Defensa rodeado de grandes figuras de la política nacional, certificándole al pueblo de Guatemala que un golpe había sido dado y diciendo que la Corte de Constitucionalidad había declarado que yo había abandonado el puesto. E irónicamente, yo estaba sentado en mi despacho, en mi silla, viendo la televisión y oyendo que yo había abandonado el puesto. Mire, esta es la cosa más burda, pero naturalmente el país lo está pagando. ¿Por qué? Con el tiempo, ahora sí, todos los actores del golpe se les ha venido cayendo la máscara, y se les ha venido cayendo la máscara. Y realmente hemos visto cómo el país no ha progresado. Esos 2 años que el país tuvo de progreso quedaron interrumpidos, paralizados, metidos en el congelador. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos en el país? Otra vez, una situación, pero ahora más seria que la anterior, porque ahora no hay producción. Cuando yo dejé el país, Guatemala era la primera economía centroamericana, porque producíamos para hacerla, orgullosamente y dignamente y honestamente. La gente del sector privado productiva producía. Hoy nosotros somos la tercera y muy pronto vamos a ser la 4ª economía en Centroamérica. ¿Por qué? Porque vivimos de limosnas y no tenemos imaginación para poder resolver los problemas que el país tiene. Ingeniero, llama la atención que a 12 años de que usted abandonó el país, hay ahora columnas, hay quienes están escribiendo nuevamente, señalando los hechos acaecidos hace 12 años en algunos medios escritos. Mire, al único medio que realmente a mí me ha atacado es Prensa Libre. La verdad es que todos los demás medios que ahora me han entrevistado han venido y me han llamado con el objeto de oír mi punto de vista.
Ya por 12 años han oído el punto de vista de otros, ahora han venido a oír el mío. Y así han sido las diferentes entrevistas que di en radio y que se dio a otros medios escritos. El único medio que me atacó de cínico y en una forma violenta fue el editorial, un editorial de Prensa Libre y un periodista Sandoval ahí en Prensa Libre, que yo en él entiendo sus amarguras, ¿eh? Pero no entiendo realmente cómo un medio tan serio como Prensa Libre, y con un periodista como Gonzalo Marroquín, que ostenta títulos importantes en el campo de la CIP, se preste a editoriales de esta naturaleza y ni siquiera hayan querido darme un derecho de respuesta. Es decir, se han violado mis derechos porque las cosas que a veces se han dicho son aberrantes y en cualquier momento se las puedo demostrar en cualquier foro, incluso dentro de la propia CIP. Pero bueno, el que tiene la sartén por el mango se manda, ¿no? Si no me quisieron dar espacio ahí, pues no me lo dieron. ¿Qué vamos a hacer? Eso ha sido una constante en estos 12 años. Ingeniero, en el campo jurídico, ¿cómo ve usted que se ha llevado su caso en estos 12 años? Mire, este ha sido un caso difícil, porque yo he llegado a la conclusión que no hay juez que vaya a querer meter las manos en este caso. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos estado a nuestro alcance en juzgados, cortes, salas y cortes. Y realmente todas las cortes nos han dicho, por ejemplo, que sí, que hay muchas indicaciones, pero que no hay acciones o omisiones, sin embargo, que no es el momento procesal de conocerlas. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que a mí se me acusa de robo, se me acusa de ¿cómo se llama de usurpación de funciones. Bueno, copiaron el Código Penal enterito. Pero, mire, si a una persona se le acusa de asesinato, tiene que haber un muerto, pues. Pero si no hay muerto, ¿cuál es el asesinato? Si dicen que yo me robé algo, que digan qué. Y eso es lo que yo les he pedido a los tribunales. Mire, yo quiero saber de qué se me acusa. No. Se le ha acusado de corrupción, ¿esto se ha podido demostrar? En absoluto, pero ni siquiera hay casos. Pues en otros casos dicen, mire, se perdió dinero de aquí, o se sacó dinero de aquí, o se hizo esto, o hubo partidas que no aparecieron. En mi caso, no. En mi caso simplemente han dicho corrupción, usurpación de funciones, hasta encubrimiento propio, que es una figura que saber de dónde la sacaron. Es decir, me inventaron delitos y todo lo demás. La prueba es que yo ya he sido 3 veces juzgado por el Estado panameño. Y el Estado panameño las 3 veces les ha contestado lo mismo. ¿Qué diría? Ni en forma ni en fondo se ajustan a las acusaciones que me hacen. Y que en cierta forma es lo que han dicho las Cortes también. En realidad han pasado 12 años, usted está en Panamá y las cosas parece que están igual. Bueno, yo creo que digamos están igual, en tanto no encontremos la posibilidad de que haya un juicio justo. Siendo así, ¿cuáles son las gestiones que usted haría para que Guatemala superara las crisis que ha mencionado? Crisis económicas, crisis de seguridad, etcétera. Bueno, mire, yo le quiero decir a usted que el país tiene a mi criterio, 2 problemas que son los torales. El primer problema es el problema de la seguridad. Y el segundo problema es el del desempleo y la economía. El problema de la seguridad tiene 3 aspectos sobre los cuales hay que trabajar para resolverlo. El primer aspecto es la inteligencia. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que debe haber investigación del crimen para saber a quién se persigue, dónde está, cuáles son sus motivaciones, cómo se realiza, etcétera. El segundo aspecto es que las fuerzas de seguridad realmente actúen. Pero en Guatemala nosotros tenemos una policía que no puede actuar. ¿Por qué? Yo no los culpo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento son acusados de que están violando los derechos humanos y en cualquier confrontación ellos tienen más que perder que el delincuente. El delincuente se vuelve una víctima y la autoridad se vuelve el victimario. Eso no puede ser. Nosotros mismos hemos coartado
la posición de nuestras fuerzas de seguridad para actuar. Porque cualquiera se cree en la libertad de poder humillarlos, de poder señalarlos, de poder ofenderlos. Y eso hace que obviamente si a usted lo ofenden, a usted lo señalan, a usted lo humillan, después no le pidan que usted vaya a arriesgar su vida para defender a que lo está humillando y lo está menospreciando. Yo fui comandante general del ejército y yo di la cara por el ejército. Yo defendí al ejército como comandante general. Yo me preocupé porque la Fuerza Aérea estuviera equipada, porque hubiese bienestar dentro de las filas del gobierno, del ejército. Yo les subí el salario a los soldados que ganaban una miseria, es decir, que tuvieran un salario mínimo, que pudieran apoyar a sus familias que habían sido dejadas. Yo, es decir, puse orden dentro del ejército, tomé medidas disciplinarias que a muchos no les gustaron, pero esa era mi función como comandante, disciplinar, pero al mismo tiempo responsabilizarme. Y esa responsabilidad era que yo daba la cara por el ejército. Usted nunca oyó que yo hubiese salido a hablar mal del ejército, jamás. Toda la vida yo como comandante general, responsable de lo que el ejército estaba haciendo, salía a defenderlo y a dar la cara por él. ¿Qué hacía internamente? Disciplina, porque eso era lo que me correspondía como comandante general. Y entonces yo tuve apoyo, hasta que esa pequeña cúpula se prestó con otra cúpula para votarme, pero eso es materia de cúpulas. ¿Cuál es el peligro que se corre en este momento con ese marco que usted nos plantea? Mire, el peligro que se corre en este momento, porque hay otra cosa más que yo le quiero decir, es que la tercera pata del banco es la Corte Suprema de Justicia y los jueces. Pero si usted tiene jueces indefensos, usted tiene fiscales que están sujetos a ser amenazados, coaccionados, usted no puede esperar que un delincuente que es capturado sea entregado a ellos y sea sancionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que me pasó a mí. No importa cuánto, yo agarramos a los secuestradores, a unos secuestradores, porque en mi tiempo hubo muy poco de eso, y no sé cuál de los gobiernos que vino después del mío lo soltó. A los que habían participado en algunos hechos delictivos fuertes, también lo soltaron. Entonces hay una desmoralización, porque si usted es un miembro de un equipo de seguridad y usted arriesga su vida para ejercer una captura y usted lleva a un delincuente a la cárcel y lo pone a disposición de los tribunales y después lo dejan suelto, usted dice, yo ya no me la vuelvo a correr. ¿Por qué? Porque sale a la calle y me mata. Entonces, yo creo que esos son los tres elementos fundamentales. Yo veo que no hay forma de resolver si no resolvemos esas tres patas del banco. Y en la cuestión económica, lo que yo le decía, hay que tener una decisión, hay que tener una visión hacia dónde queremos ir y hay que tener capacidad y el coraje de tomar las decisiones, porque por muchas de esas decisiones que yo tomé realmente son las que justifican mi exilio, porque esta gente no me quería cerca. Es decir, yo hubiera sido el hombre más rico del país y no tuviera que estar pasando lo que estoy pasando en Panamá si yo me hubiera hecho socio de los que querían comprar Guatel, los que querían comprar las hidroeléctricas, las termoeléctricas y todo lo demás. Pero no, yo opté por otra cosa. Yo quise desmonopolizar y yo quise poner realmente esas instituciones al servicio del país. Ok, ya no me dio tiempo, fueron más hábiles ellos, me votaron, ahí tienen el país que tienen. Ingeniero, no obstante ese escenario que usted nos acaba de plantear de nuestro país, ¿usted tendría intención de volver? Bueno, obviamente, mire, yo antes que todo soy guatemalteco y pues obviamente el exilio es muy duro. El exilio es muy duro, muy triste. Uno ve crecer a sus hijos, ve sus nietos, ve cómo desarraigan de sus costumbres, su cultura. Eso solo el que lo ha vivido lo entiende. Pero bueno, yo tampoco no estoy comiendo ansias ni pienso cometer locuras, sino que Dios dirá cuál es el momento para que yo regrese. Estamos en Panamá y estamos cerca y estamos lejos. ¿Usted qué aconsejaría a nuestras autoridades para que salgamos de este problema económico y de seguridad principalmente?
Mire, yo lo único que le puedo decir es que tomen las decisiones que tienen que tomar. Son arriesgadas. Por eso yo vivo aquí. Por eso yo soy perseguido. ¿Usted cree que a un perro muerto lo apedrean 12 años después de que lo mataron? No, no lo apedrean. A mí hay alguien que financia esta persecución contra mí. Hay alguien interesado siempre en perseguirme. Y ese alguien es el que no me quiere ver de regreso. ¿Qué tipo de acciones habría que tomar? Mire, en Guatemala hay que tomar acciones. Mire, en el campo económico, yo le diría que lo primero que en el país hay que hacer es entender que la producción es lo único que nos puede sacar adelante. No es estar sentado esperando el retorno. Y para que haya producción tiene que haber estabilidad económica. Para que haya estabilidad económica, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar los presupuestos. Pero con el presupuesto deficitario que manejamos y con esa cadena de préstamos que todos los días pide el gobierno y el Banco de Guatemala, que se sigue endeudando y endeudando y endeudando, sin que el Congreso lo apruebe y sin que el Congreso lo sepa. Pero sí nosotros nos va a tocar pagar ese gran déficit que está acumulando en pérdidas fiscales, en pérdidas financieras el Banco de Guatemala y en pérdidas fiscales el Estado. Nosotros estamos viviendo de prestado y eso hay que resolverlo. Lo ideal hubiese sido que cuando se privatizó, los fondos de la privatización hubieran ido a sanear la parte fiscal, pero no lo hicieron. Entonces ahora hay que hacerlo. Y esa sanidad fiscal es muy dura. Lo que pasa es que los tradicionales de la economía siempre quieren sanearla vía impuestos y siempre voltean a ver al pueblo. Y que inventan que va a pagar el impuesto, ahora sí lo van a pagar los que tienen. Mentira, siempre el impuesto se traslada. Es decir, aquí en Guatemala lo que ya tenemos es un problema estructural, no es un problema de cosmético. No es un problema que cosmético, es como ellos resuelven sus problemas todos los días, emitiendo bonos, pidiendo préstamos, etcétera, etcétera. Eso no es la forma de resolver el problema. La forma de resolver el problema es resolverlo estructuralmente. Si hay que vender, hay que vender. Si hay que reducir, hay que reducir. Si hay que pagar, hay que pagar. Y hay que ver cómo se hace para producir. De otra forma, estamos mal. No hay salida. La economía es compleja, pero es un círculo. Pero su origen de la desestabilización económica del país está en el presupuesto, en el mal manejo que durante 12 años se le ha dado a ese presupuesto. El origen de la falta de producción en el país está en la inseguridad que en el país se ha generado. Es decir, ha habido gobiernos que en lugar de estimular la inversión extranjera la han echado del país. No obstante que con todos los problemas de globalización ya hay en el mundo, se están las empresas tratando de buscar eficiencias, instalándose en otros lugares, en Guatemala los hemos echado. Eso no puede ser. Ingeniero, realmente el tiempo se nos ha ido, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Si usted quiere acotar en el último minuto. No, simple y sencillamente decirle pues que el tratar de resolver toda una situación de un país en 2 minutos es materialmente imposible, pero dejar algunas ideas sí. Lo único que yo le puedo decir es que yo ya lo hice una vez y no hay por qué no lo puedan hacer. Que tiene riesgos, es cierto, riesgo que los exilen, los persigan y se vuelvan enemigos de algunos poderosos, pero ese riesgo yo lo tomé. Lamentablemente no me funcionó, pero eso no quiere decir que yo no siga pensando que el país merece que el esfuerzo se haga. En determinado momento con eso podríamos entender que podría darse el caso de tener la necesidad de suprimir de nuevo el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia. No puedo decírselo porque yo desconozco cuáles son las relaciones que actualmente existan. Yo no creo que esa sea la solución. Yo me refiero a soluciones que encaren la problemática aún en contra de los grandes intereses que son sagrados en el país y que no dejan que se muevan. Ingeniero, muchas gracias en nombre de Telediario por habernos atendido acá en Panamá y esperamos que en otra ocasión
podamos de nuevo continuar esta charla. Muchas gracias.